empezamos con el taller de Coding You con Maricel Mateluna. Maricel é uma amiga que conheci em um programa de Startup Chile há uns anos, e desde aí estamos em contato, e Maricel estuvo com esse programa em Startup Chile, e durante esses anos ha desenvolvido um montão de coisas. Ella é magíster em informática educativa e gestão de conhecimento, pós-grada em docência de inglês como segunda língua para infantil e primária, programador, tradutor inglês-espanhol, assessor e coach, TIC para professores em la integração da tecnologia ao plano de estudos em educação primária, experiência em o programa de bacharelato internacional por los anos de primária e atualmente CEO de Coding You, la que está relacionada com las TICs em educação e videojuegos. Así que gracias de nuevo, Maricel, por tu participación y feliz que puede estar acá con nosotros. Gracias, Amanda. Bueno, un placer estar hoy día con ustedes y participar en esta actividad tan relacionada también con lo que yo hago, que tiene que ver con la educación y las tecnologías. Así que fue un gusto poder participar. Y bueno, mi tema en este caso tiene que ver con la inteligencia artificial, que esta presentación va a ser relacionada para comprender los conceptos básicos de la inteligencia artificial. Así que voy a compartir mi presentación. ¿Ya? Bueno, como decía Amanda, soy fundadora de la empresa Coding You. Diseñamos videojuegos educativos y también tenemos una academia para niños en programación, desarrollo de videojuegos, y también estamos incorporando talleres de inteligencia artificial. Así es que este es como un apronte a todo lo que se viene más adelante con actividades para los niños. Vamos a aprender en esta charla qué es la inteligencia artificial. Pero antes de contestar esa pregunta, vamos a comenzar por identificar de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Tenemos que la inteligencia artificial percibe, puede percibir, la inteligencia artificial puede decidir, puede aprender, puede interactuar con nosotros, también impacta en la sociedad. Vamos a ir viendo cada de estos puntos por separado y vamos a ir profundizando un poquito más. En este caso, acá entramos en el tema, la IA o la inteligencia artificial percibe. Miren cómo la cámara pone cuadrados alrededor de las caras. Eso se llama percepción. Imagínense que, como profesora, estoy en un aula y tengo como asistente una inteligencia artificial que toma la asistencia. Ya no tendría que preocuparme en mi caso de estar tomando asistencia y perder tiempo en eso, sino que la inteligencia artificial iría reconociendo los rostros y poniendo si están presentes o no en el aula. ¿Qué otras cosas ustedes creen que la inteligencia artificial podría hacer con el reconocimiento facial? ¿Se le ocurre a alguien alguna otra cosa? Si quieren pueden compartir sus comentarios. Hola Maricel, o sea, sabiendo nada, pero pensando así como haciendo ciencia ficción, que a lo mejor no es ni ficción, es como a lo mejor identificar estados emocionales. Muy bien, sí, sí, muy por bien. Ejemplo. También, todo lo que percibe la inteligencia artificial también tiene que ver con las emociones. ¿Y cómo se imaginan que reconocerían las emociones una inteligencia artificial en nuestro rostro? ¿Qué elementos creen que consideraría la inteligencia artificial? Los gestos. Bueno, por ejemplo, los gestos, muy bien, las cejas, los ojos, la boca. Ahí la inteligencia artificial va aprendiendo, que eso después lo vamos a ver más adelante, que es el machine learning, va aprendiendo patrones y va a ser capaz de poder reconocer también emociones.
Sí, hay mucha aplicación en este tema en cuanto al reconocimiento facial. Bueno, en China muchas veces también la han utilizado para la delincuencia, ¿no es cierto? También cuando aparecen en las calles algunos delincuentes para reconocerlos y así. Hay muchas posibles aplicaciones a futuro en cuanto a cómo percibe la inteligencia artificial. Veamos cómo percibimos nosotros, los humanos, cómo percibimos. Nuestro cuerpo también tiene sensores para percibir. Veamos cuáles serían nuestros sensores en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nuestros sensores serían la nariz, la lengua, el oído, ¿no es cierto? Los ojos y la piel, ¿no es cierto? Entonces nosotros en nuestro cuerpo tenemos sensores. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Pero los sensores de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, son distintos, ¿no es cierto? En este caso serían cámaras, ¿ya? Micrófonos, acelerómetros, sensores infrarrojos, sensores de presión, termómetros. Esos son los sensores que utiliza la inteligencia artificial para también detectar, ¿no es cierto?, ciertas situaciones del medio ambiente. Eso es con respecto a cómo percibe, ¿no es cierto?, la realidad o los elementos que son externos, la inteligencia artificial. Ahora, otro aspecto de la inteligencia artificial es que es capaz de decidir, de tomar decisiones. ¿Qué pasa con Netflix? ¿Qué creen que hace Netflix? Pueden participar de todas maneras, esto es interactivo. Va viendo tus gustos y te sugiere cosas. Claro, eso es lo que hace. En este caso también Netflix tiene inteligencia artificial y te va sugiriendo de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a lo que ya has visto, ¿no es cierto? Y te va mostrando sugerencias. Ahí ya hay una inteligencia artificial que te está ofreciendo y decidiendo qué cosas te pueden interesar. Ahora, por ejemplo, ahí tenemos otro ejemplo. Pero, cómo toma estas decisiones? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Llegó un animal nuevo, ¿no es cierto?, al zoológico, pero no sabemos cuál es, ¿no es cierto? Podríamos pedirle ayuda a una inteligencia artificial para adivinar cuál es el animal nuevo. ¿Cómo lo haría la inteligencia artificial? De esta manera. Estas serían las preguntas que haría la inteligencia artificial. Parte como un árbol. Eso les voy a explicar un poquito. Por ejemplo, va a preguntar, ¿puede nadar? Si es sí, si tú le contestas sí, puede nadar. ¿Tiene escamas? Si es sí, sería un pez, ¿no es cierto? Y si es no, sería un pingüino. Después, si no tiene escamas, preguntaría, ¿vuela? Si es sí, sería un pájaro, y si no, en este caso sería un gato. Así funciona la forma de tomar decisiones de la inteligencia artificial, a través de preguntas. A esto se le llama árbol de decisión. Lo que se hizo acá, lo que hizo la inteligencia artificial, se llama árbol de decisión. Comienza con una primera pregunta, después comienza a hacer otras preguntas hasta llegar a varias respuestas y definitivamente llegar a la respuesta exacta que estaba buscando, de acuerdo a cómo va haciendo las preguntas. Otra característica y de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial es que aprende. A ver, ¿cómo es que aprende? ¿No es cierto? Vamos a ver esa parte. Por ejemplo, los autos sin conductor han aprendido cómo manejar en las calles junto con nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hace en realidad? ¿Cómo aprende la inteligencia artificial? Sabemos que tiene sensores, ¿no es cierto? Que es capaz de detectar cosas, pero también tiene una forma de aprender.
¿Cómo aprende la inteligencia artificial? Aprende con los datos. ¿Y cuáles son los datos que usamos generalmente? Imágenes, videos, audio, texto. Esos son lo que utiliza la inteligencia artificial para aprender. Entonces, a mayor cantidad de datos que tiene la inteligencia artificial, toma mejores decisiones. Así que eso lo vamos a ver más adelante para ver cómo podemos ir haciendo más ejemplos. Vamos a ver ahora lo que es el Machine Learning. Ese es el aprendizaje automático, ¿ya? Aquí vamos a hacer un ejercicio que es de la hora del código. La hora del código es una actividad que se hace a nivel mundial y que está enfocado a los niños para que aprendan a programar y a integrarse a este mundo que se viene, que tiene incluido la inteligencia artificial. Yo les voy a mostrar un ejemplo de la actividad para explicarles cómo funciona. Este es el código QR de esa actividad. ¿Ya lo tienen captado para mostrarles de qué se trata? Sí, y para quien también está en el chat, para quien quiera acompañar también en el chat el link. Sí. Ya, entonces, nos voy a mostrar ahora de qué se trata la actividad. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver un pequeño video que explica cómo funciona el Machine Learning o el aprendizaje automatizado. ¿Ya? La computadora aprende de forma similar que nosotros. A esto se le llama aprendizaje automático, ¿no es cierto? Y la computadora reconoce patrones, eso es lo que hace, y toma decisiones sin ser programadas explícitamente, sino usando datos. En este video se explica cómo se hace. Un momentito, le vamos a poner. My name is Ale Flores, and I'm a product manager at Alexa. My name is Dr. Chelsea Haupt. I work at the Allen Institute for Artificial Intelligence, and I work on an AI-powered academic search engine. All around you, computers are making decisions, and those decisions affect your daily life. When you do an internet search or scroll through your newsfeed, computers decide what you see. Computers can already recognize your face and understand your voice. And soon they'll be driving cars and detecting diseases even better than humans. So how is any of this? You may have heard about something called AI, artificial intelligence. True artificial intelligence is decades away. There's a type of AI called machine learning that is here today. It's a type of AI you probably interact with every day without even knowing it. And it has the opportunity to help us tackle some of the world's biggest challenges. Machine learning is how computers recognize patterns and make decisions without being explicitly programmed. What's so exciting is that it's a completely different way to program a computer than what we've ever done before. With machine learning, instead of programming a computer step by step, you can program a computer to learn just like you learn, through trial and error and lots of practice. Learning comes from experience, and that's true for machine learning too. In this case, experience means lots and lots of data. Machine learning can take in any kind of data, images, video, audio, or text, and begin to recognize patterns in that data. Once it learns to recognize patterns in the data, it can also learn to make predictions based on those patterns, like noticing the difference between an image of a car and an image of a bicycle.
AI and machine learning are playing a bigger and bigger role in society at large and shaping all of our futures. That's why it's so important to learn how it works with some hands-on experience. You're about to get the chance to train your own machine learning model. Remember, AI is like any tool. First you get the knowledge, then you get the power. El link que recibieron es esta actividad. Les voy a explicar un poquito de qué se trata. Aquí lo que vamos a experimentar es cómo aprende una máquina. ¿Ya? Ya, la idea acá es que podamos ir seleccionando y diciendo si la imagen que vemos es un pez o es basura. La idea es poder limpiar el océano, ¿no es cierto? Entonces, esta inteligencia artificial la tenemos que entrenar. Necesita muchos datos para poder determinar si es basura un objeto o si es un pez. Vamos a hacer este ejercicio. Maricel, Sí. oi, descúlpame. ¿En cuál link yo encuentro eso? Me perdí, perdón. En el link que Ese link. compartimos con el QR. Ah, perfecto. No sé si podríamos colocar acá de nuevo, Pato, solo por si acaso. Ah, acá está. Perfecto, gracias. Está en el chat de Zoom y además compartimos el QR. ¿Necesitan que lo Perfecto. compartamos de nuevo? Se pueden compartir de nuevo porque ahí alguien entró también después, ahí está todo el mundo en la misma página. ¿Sí? Ya. Bueno, Gracias. es un juego que tiene varios niveles. Vamos a practicar un poquito con el primer nivel, que tiene que ver con entrenar a la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ir seleccionando los objetos y la idea es que pueda procesar e identificar patrones. ¿Ya? Entonces le ponemos... Entonces aquí lo que tienen que ir haciendo es seleccionar si es pez o no es pez, ¿ya? La idea, aquí hay un contador, la idea es llegar a 10. Veamos qué pasa si ustedes solamente seleccionan imágenes y hasta 10. ¿Ustedes creen que tendrá la información suficiente la inteligencia artificial para seleccionar correctamente? Veamos, hagamos el ejercicio o la idea es que también ustedes puedan experimentarlo. ¿Pueden probar ustedes con sus teléfonos o móviles o tablet? Voy a ir haciéndolo con ustedes de todas maneras, ¿ya? Por ejemplo, este objeto no es un pez. Pez, no, pez, no. Ya estamos tratando de limpiar el océano, así que tenemos que entrenar bien a nuestra inteligencia artificial. No, 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 no. Así que la inteligencia artificial aprende de lo que nosotros como humanos le mostramos. Entonces, si le damos la información necesaria, va a poder la inteligencia artificial decidir correctamente. Entonces, tenemos que, ahí vayamos 16. Por ejemplo, llevamos 16. Veamos si es capaz de, con las imágenes que ya seleccionamos, poder distinguir entre pez o basura. Vamos a hacer la prueba. Veamos si sabe cómo se ve un pez. Veamos. Ya, detectó. Esa era basura, esa era basura. Oh, oh. ¿Qué pasó?
¿Qué creen que pasó? A ver si pueden compartir ustedes. ¿Qué creen que pasó? Porque aquí no hay solo peces, hay basura. No quedó bien entrenada, creo. Muy bien, eso es. No quedó bien entrenada. Eso es lo que hay que hacer nosotros como usuarios, entrenar bien a la inteligencia artificial. Entonces le vamos a poner entrenar más. Esta actividad la pueden hacer perfectamente con sus niños. Por eso invitamos a que si tenían niños pudieran invitarlos a este tipo de actividad. Entonces vamos a entrenar más. Ya, teníamos 16. Vamos a seguir, vamos a llegar a 30. Veamos cómo nos va. ¿Ya? Ya tenemos 30. Veamos cómo nos va ahora. Pongamos continuar. Igual reconoció ahí. Ahí se puede poner más. ¿Sí? Aproveito para te hacer uma pergunta. La Paula colocou acá en el chat que quizás lo sirve solamente la información de un juego, quizás necesita varios de distintas personas, también para alimentar esa base de datos, imagino, ¿cierto? Sí, sí, muy bien. Eso es el otro tema que vamos a conversar, que tiene que ver con el sesgo de la información, de los datos que se entregan. Vamos a ver que en este mismo juego hay otra actividad que justamente habla de esa situación, que si no nos entregamos toda la información, la inteligencia artificial puede discriminar incluso. Entonces, la idea justamente es que se pueda entregar toda la información posible, o los datos necesarios a la inteligencia artificial. Así que muy de acuerdo con lo que menciona ahí Paula, sí. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Esto era un ejemplo de cómo la información es súper importante para la inteligencia artificial. Tiene que usar muchos datos. Lo otro que también se puede hacer es incorporar más elementos. En este caso solamente elegimos peces y ahora, ¿no es cierto?, se pueden incorporar animales que viven en el mar. ¿Ya? Vamos a ver una actividad más adelante. Lo que les quiero mostrar justamente lo que decía Paula, el tema del sesgo de la información. Esperen un poquitito. Vamos a ver un pequeño videito justamente de cómo entrenar a la inteligencia artificial para que no hayan estos sesgos. Vamos a ver este video cortito. Machine learning is only as good as the training data you put into it. So it's super important to use high quality data and lots of it. But if data is so important, it's worth asking, where does training data come from? Often, computers are collecting training data from people like you and me without any effort on our part. A video streaming service might keep track of what you watch, then it can recognize patterns in that data to recommend what you might want to watch next. Other times, you're directly asked to help, like when a website asks you to spot street signs and photos. You're providing training data to help a machine learn to see, and maybe even one day drive. Medical researchers can use medical images as training data to teach computers how to recognize and diagnose diseases. Machine learning needs hundreds and thousands of images
and training direction from a doctor who knows what to look for before it can correctly identify disease. Even with thousands of examples, there can be problems with the computer's predictions. If X-ray data is only collected from men, then the computer's predictions may only work for men. It may not recognize diseases when asked to diagnose the X-ray of a woman. This blind spot in the training data creates something called bias. Bias data favors some things and deprioritizes or excludes others. Depending on how training data is collected, who is doing the collecting, and how the data is fed into the computer, there is a chance that human bias is included in the data. By learning from biased data, the computer may make biased predictions. This can happen whether the people training the computer are aware of it or not. So when you are looking at training data, ask yourself 2 questions. Is this enough data to accurately train a computer? And does this data represent all possible scenarios and users without bias? This is where you as the human trainer can play a crucial role. It's up to you to give your machine unbiased data. That means collecting tons of examples, often from lots of different sources. Remember, when you pick and choose data for machine learning, you're actually programming the algorithm using training data instead of code. The data is the code. The better the data you provide, the better the computer will learn. Bueno, como pueden ver, depende mucho de nosotros finalmente el tipo de información que se ingrese a la inteligencia artificial. Así es que, como decía anteriormente, realmente todavía depende de nosotros que la inteligencia artificial pueda entrenarse correctamente para tomar las decisiones correctas. Vamos a seguir viendo otras habilidades o competencias de la inteligencia artificial. Como vimos, esto era lo que se llamaba aprendizaje automático. Quería que pudieran probar y ver cómo funcionaba el aprendizaje automático. Lo otro que también es capaz de hacer la inteligencia artificial es que puede interactuar con nosotros. Es lo que hacen los asistentes virtuales, ¿no es cierto? En este caso, aquí la niña le dice, hola Google, o ok, necesito un paraguas hoy, y le dice, no va a llover hoy. En este caso, está interactuando la inteligencia artificial con la niña. Ahora, de acuerdo a eso, ¿cuál de estos 2 dibujos están interactuando? Porque las computadoras pueden hablar. Hace mucho tiempo que las computadoras pueden hablar. Pero la diferencia con interactuar, aquí en este caso, ¿qué niños estarían interactuando y cuáles habría uno solamente hablando? ¿Quién puede decirme? Los niños que tienen los globos cruzados. Claro, ¿no es cierto? Los niños que están acá están interactuando. Las computadoras hace mucho que pueden hablar, pero interactuar solamente ahora, a través de la inteligencia artificial, pueden interactuar con nosotros. Muy bien. Estaban atentos. Ahora, ¿cómo interactuamos normalmente nosotros con las personas? Nosotros nos comunicamos a través, ¿no es cierto?, de correo electrónico, mensaje de texto, escribimos alguna carta y conversando. Pero las computadoras siempre nos entienden cuando tratamos de comunicarnos con ellas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, si le preguntamos a Siri, no sé, cuéntame un chiste? A veces dice, no entiendo tu pregunta, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones que la inteligencia artificial aún no es capaz de contestar o responder correctamente. En este caso, les presento aquí a Alan Turing. Alan Turing era un científico computacional que inventó un examen que hoy en día llamamos el test de Turing. Él lo llamó el juego de la imitación.
Allí es donde una computadora puede ser vista como inteligente, si pudiera hablar como un humano y engañar a un humano para que crea que está hablándole a otra persona. O sea, la idea es que la máquina sea capaz de engañar al ser humano y hacerle creer que es un humano también. ¿No es cierto? Veamos aquí lo que pasa con Alexa. ¿No es cierto? Aquí hay un ejemplo. La niña le dice, no me digas cómo está el clima afuera, pero Alexa no entiende lo que le dice la niña y le dice, no, está nublado con una máxima de 72 grados Fahrenheit. O sea, en este caso, la inteligencia artificial no respondió o no entendió lo que le dijo la niña, ¿ya? Los asistentes digitales pueden escuchar y responder en distintas lenguas, ¿no es cierto? También, pero ninguno aún puede tener una conversación real, como lo hacen los humanos. Ya a veces, como en este caso, el asistente no entiende la instrucción o la oración, ¿ya? Así que en este caso aún le falta un camino a la inteligencia artificial que desarrollar para poder llegar a parecer humano. Otro aspecto importante de la inteligencia artificial es que también impacta a la sociedad. Todas las tecnologías de inteligencia artificial van a tener un impacto positivo y negativo. Veamos el caso de los autos sin conductor. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Son una buena idea? Por supuesto que es una buena idea, pero ¿qué pasa en algunos casos? Veamos. Pensemos, si tenemos autos, ¿no es cierto?, autónomos, ¿quiénes van a ser afectados positiva y quiénes van a ser afectados negativamente? Aquí tenemos dos áreas, dos lados, ¿no es cierto? ¿Quién es afectado positivamente? Las personas que no pueden conducir, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Quién es afectado negativamente? Los conductores de taxi, ¿no es cierto? ¿Quién más acá? Conductores de camiones. Ahora aquí probablemente hayan camiones a futuro que se manejen solos, pero el tema es que quién hace la descarga del camión o quién hace la carga en el camión. Aún esa parte no se ha resuelto. Solamente han resuelto que el camión, ¿no es cierto?, se pueda conducir solo. ¿Ya? ¿A quiénes va a favorecer también? A los fabricantes de los autos autónomos. ¿Ya? Y así. Entonces, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial puede afectarnos, ya sea positiva o negativamente. Entonces, tenemos que hacernos tres preguntas antes, por ejemplo, bueno, en el sentido de que si realmente se necesita inteligencia artificial en algunos casos, probablemente en algunos casos no convenga utilizar la inteligencia artificial. Y hay que preguntarse quién se va a ver afectado positivamente y quién va a ser afectado negativamente. En resumen, de lo que hablamos durante esta charla, tenemos que la inteligencia artificial tiene 5 aspectos, ¿no es cierto? Puede percibir, ¿no es cierto? La percepción. Las computadoras pueden percibir el mundo a través de sensores, como vimos anteriormente. Puede representar y razonar los datos, ¿no es cierto?, del mundo a través de la información y los datos que reciben. Pueden aprender de los datos, ¿no es cierto?, que se le entregan. Pueden interactuar también con el ser humano, pero aún le falta que sea algo mucho más natural. Y además tienen un impacto social. La inteligencia artificial puede tener un impacto positivo como negativo para la sociedad. Ahora, la consulta es, ¿cómo pretendemos que nuestros niños en el futuro preparados para la inteligencia artificial? La idea es prepararlos
para este futuro que se viene. Y la idea es que sea impulsado para, ¿no es cierto?, para las mejores condiciones para la sociedad. ¿Algún comentario que quieran decir respecto de esto? ¿Cómo creen ustedes que va a afectar al mundo la inteligencia artificial y en qué áreas, por ejemplo, se verían beneficiadas? ¿Pueden compartir eso? Maricel, Sí. mira, tem alguém, Bazad mencionó acerca de las personas que serán reemplazadas por los despidos en las empresas, ya que una parte de los procesos de la empresa, ¿cierto? Ya están siendo reemplazados por la tecnología. Y creo que eso es un tema muy importante de abordar porque, por otro lado, también con esa tecnología, la idea es que surjan también nuevas funciones. Y ahí creo que el espacio es para que también estemos de alguna forma atentos a lo que va surgiendo de nuevos roles para también lograrnos de alguna forma nos adaptarnos, porque efectivamente la cantidad de despidos y todo eso en función de la tecnología es muy alta. Pero, por ejemplo, en los índices de World Economic Forum mencionan que va a tener más nuevos roles dependiendo de esas tecnologías do que reemplazos. No sé cómo ustedes ven todo eso. Sí. En realidad se vienen muchos despidos, como tú decías, Amanda, y claro, por eso muchos proyectos se han detenido en cuanto a inteligencia artificial, también por dudas. Yo hace un tiempo atrás fui a una charla del MIT y justamente habían proyectos muy avanzados en reconocimiento de voz y de Machine Learning, que justamente han dejado detenidos por todo el impacto que va a tener en la sociedad. Entonces, por eso se habla de que hay que adaptarse. Bueno, y en mi caso, lo que yo he tratado de hacer es preparar a los niños con los talleres que hago, porque ellos son los que van a estar en ese mundo cada vez más automatizado y tienen que estar preparados para ese mundo, ya sea laboralmente, ¿no es cierto? Y con las competencias que se requieren. Nosotros, claro, nosotros tenemos que adaptarnos. Nos tocó ahora con la pandemia también adaptarnos a otra realidad y claro, y ese es el punto. Tenemos que nosotros en este momento adaptarnos a las condiciones que se nos vayan presentando. Pero si partimos de antes preparando a nuestros niños en estas competencias, ellos van a tener más oportunidades y van a estar más preparados para lo que se viene. No sé si podríamos, Maricel, no sé si quiere dejar de compartir para abrir el espacio para conversar. Sí, ¿cómo les fue en sus salas de reflexión, podría decirse? Estupendo. Estuvimos ahí con Sandra y tenemos experiencias, me encantó porque ella es como súper tecnológica, yo soy coach, entonces teníamos estas dos miradas, pero muy de acuerdo. Y reflexionamos en que, por ejemplo, si esto, una de las cosas que conversamos, si esto se va a implementar, de qué manera esto están dando cuenta, los currículum de estudio de los niños, está dando cuenta de prepararse para. Entonces, reflexionamos que de repente esto también depende en las manos de quien caiga el uso que se le dé, como en todo, como han sido Claro. todos los grandes descubrimientos y como hemos vivido también a raíz de grandes descubrimientos también las peores tragedias de la humanidad. Pero depende de quién lo administre y de cómo se administre. Y lo otro también, una cosa que fue súper interesante que a mí me despertó este contenido y lo que vimos, como el alcance, ¿ya? Es decir, ¿por qué de repente tiene que venírsenos encima?
y ser vivido como una mala noticia, de despidos, de ya no sirvo, de ya tengo que estudiar otra cosa, parece que lo que hice ya, o sea, es muy cruel esa situación. Entonces yo digo, ¿por qué no está incorporado al proceso, ya? Si ya se sabe, porque ya se sabe, o sea, uno lo puede proyectar, no se diseña un plan como de transición a estos grandes cambios. Entonces, por ahí iba la reflexión, porque a mí la verdad que siempre yo estoy focalizada en cómo las personas vivimos lo que nos toca vivir y que ojalá sea de la mejor manera posible, viendo como el lado de la oportunidad, del beneficio, no conectado con el maleficio. Me van a echar, voy a perder mi pega, ¿qué voy a hacer con mi familia? O sea, yo lo encuentro terrible. Terrible, sí, es terrible. Yo ahí quería complementar que pues yo trabajo en tecnología, entonces también me pasa, incluso con los equipos que tenemos, es que cuando con toda la, digamos, innovación que hay, también tenemos equipos que vienen con conocimiento tecnológico de otro tipo de sistema, digamos que no es que sean más antiguos, lo que pasa es que se implementó, no sé, un SAP hace 20 años en Chile, y todas las empresas tienen SAP, y hoy día es como, comillas, como que la moda es estar con Azure de Microsoft, con Google, con AWS, y nosotros mismos hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, pero también tenemos equipos muy estresados porque sienten que ellos, con el conocimiento que tienen o que traen, pueden ser reemplazados, sobre todo por la gente más joven. Entonces ahí también estamos haciendo todo un trabajo de poder reconvertir ese conocimiento y que ellos no sientan que ya no sirven. Y ha sido bien difícil porque son personas y como decías tú, son padres, tienen hijos, están estudiando, tienen proyecciones, son gente de distintos países. Tenemos gente que trabaja de Venezuela, Colombia, de Brasil, Paraguay, Argentina, y nos pasa eso también. Y le contaba un caso muy puntual que estamos desarrollando nosotros ahora, pequeños modelos de inteligencia artificial que tienen que ver con complementar, y así lo hemos vendido de alguna manera también con el equipo de negocio a las personas, porque estos modelos no van a terminar reemplazando 100% a las personas. Lo que estamos haciendo es que queremos acelerar el trabajo que están haciendo ellos y que dejen de hacer ciertas actividades que son muy repetitivas, pero que no generan valor, y que finalmente haya en este caso, un software que lo estamos construyendo nosotros, de hecho no es algo comprado incluso, con reglas de negocio que las personas hoy día las tienen en la cabeza y muchas veces se cometen errores con esas reglas de negocio y se afecta al cliente. Entonces, cuando nosotros queremos automatizar, hacemos una propuesta que finalmente la termina validando la persona que es el experto de negocio que está en el piso de la planta. Y de esa manera también hemos logrado como que las personas acepten una tecnología que al principio la veían muy de reemplazo en su trabajo. Les va a acelerar los tiempos en que antes hacían ciertas cosas. De hecho, ellos están haciendo ya pruebas con esto y hemos tenido buena recepción una vez que lo han visto ya más desarrollado, porque al principio también era de mucho temor, o sea, que nos van a reemplazar a todos. Y la verdad es que lo que se busca no es eso, es complementar su conocimiento, generar más conocimiento, como decían acá en la charla, mucha más data se requiere. Obviamente hay cosas que de criterio también, a veces la máquina te propone algo, pero no necesariamente en el físico tú ves que pueda estar bien eso, porque claro, el conocimiento se va adquiriendo en la medida que lo vas alimentando, y el aprendizaje continuo tampoco es algo tan automático que tú puedas poner todas las reglas de negocio y todas las cosas que pasan en un minuto en una planta. Entonces, eso creo que también tiene que ver, como se decía, un poco con la ética de las empresas, con las ganas de que tu gente siga creciendo y que en el fondo vayas desarrollando en conjunto con ellos. Y si hay cosas que efectivamente van a dejar de hacer, bueno, la responsabilidad también que tenemos nosotros, los que estamos dirigiendo equipos, es poder ayudar a
encontrar espacio para reconvertir a esas personas y darles también valor, porque la historia que ellos tienen o el conocimiento que tienen del negocio no es tan, o sea, no es tan fácil reemplazarlo. A veces tú pierdes, digamos, conocimiento y finalmente un costo mayor cuando después traes probablemente gente y no necesariamente van a hacer bien el trabajo porque sean muy, digamos, no sé, estén doctorados. Hay un tema también de conocimiento y de la realidad de cada negocio que se valora también el conocimiento interno. Así que en ese sentido nosotros por lo menos tratamos de administrar mucho eso, del conocimiento, de que las personas se involucren, pero desde el objetivo final. Eso lo quería comentar porque de alguna manera también conversa con esto de que hoy día nuestros hijos son nativos. A nosotros ya no fuimos nativos, o sea, hemos ido desarrollándonos. Yo estudié ingeniería civil e informática hace 20 años atrás, y bueno, he tenido que estar aprendiendo todo el tiempo, y eso nadie me lo dijo, pero era obvio que tenía que estar actualizándome permanentemente, y así he estado, digamos, en distintas empresas, en distintos rubros, pero también tiene que ver con eso, con la inquietud que cada uno tenga por hacer las cosas, por aprender, y en los colegios, especialmente como políticas públicas, yo apunto más a eso, que no veo hoy día, o tal vez no tengo más información, de que estemos apuntando a eso con la educación. Creo que ahí es relevante que como política pública el país, digamos, invierta no sé, en capacitar a los profesores, en obviamente pagar más a los profesores. Creo que ahí hay un tema que es básico, o sea, nosotros tenemos que tener como base la educación. Porque de ahí es de donde nos formamos. O sea, yo estudié en un colegio público hace 20 años atrás y tuve un padre profesor, y gracias a Dios ese padre fue el que me hizo, no sé, pues ver la vida de una manera distinta, y salir a estudiar una carrera de ingeniería que probablemente éramos, no sé, 3 mujeres en un mundo absolutamente distinto al actual, pero donde tuve, digamos, esa mirada que fue de tú puedes hacer las cosas, puedes meterte en una carrera de ingeniería si quieres, y tuve ese apoyo. Creo que hoy día nosotros tenemos una responsabilidad con la educación, y hay que hacerse cargo de eso, y sobre todo desde el mundo de la tecnología. Así que eso quería compartir con ustedes, pues no quiero alargarme más. No, pero te agradezco mucho, me conecté un Sandra. poco más. No, y por favor, porque también tu experiencia y la verdad de lo que está pasando en las empresas es esencial para que también tengamos un poco la visión de la realidad. Y creo que tú mencionaste un punto bien importante que está muy vinculado a todas las tecnologías que vamos a hablar hoy, que es el tema de la ética, ¿cierto? Que cómo las empresas y los líderes y nosotros mismos también como ciudadanos vamos a utilizar esa herramienta a nuestro favor como sociedad, ¿cierto? Y que ese proceso de capacitación que Ceci también había mencionado, de integrar, porque creo que también nuestra idea acá en Hello Future es un poco desmistificar un poco eso también, porque la forma que nos llega la información es como se mencionó, al menos yo me sentí así también. Mira, tú tienes que saber eso, esa tecnología tiene que estar, y te pierde y te da un poco de miedo de que, mira, entonces todo lo que aprendí o todo lo que, ¿qué hago? Es un poco eso. Y creo que cuando empezamos a conocer un poco más las herramientas y cómo podemos usarla a nuestro favor, es como el celular en el pasado, creo que estamos en ese proceso, pero súper importante el tema de la ética, de cómo las empresas van, no solamente las empresas, pero los emprendimientos y nosotros vamos a integrar exactamente esa tecnología a nuestro favor y también darnos la posibilidad de potenciar otras habilidades que no necesariamente teníamos, porque también hacer un trabajo repetitivo todos los días
¿Será aburro que de- eso es un trabajo humano? Así por decir. Entonces, la conversación está súper, pero estamos ahí con el tiempo. Me gustaría